Personas son autosuficientes y viven unidas a la tierra. Durante toda su vida soñaba e investigaba sus propios sueños y los de otras personas. Los pacientes vinieron a verle para tratar de entender la sabiduría de los sueños. Era un psiquiatra de éxito que nunca dejó de hablar del alma, la mitología y Dios. Era un científico, un erudito, un viajero y siempre un soñador. Sus sueños han cambiado nuestras ideas. Antes de morir dijo: mi trabajo será continuado por los que sufren. Su nombre es Carl Gustav Jung. Una vida de sueños. Primera parte. El psicoanalista americano Dr. Joseph Henderson conoció a Jung en el año 1930. Fue más maravilloso de lo que había esperado. Fue maravilloso trabajar con él y una experiencia extraordinaria conocerle. Es casi imposible describir cómo era. Una especie de mezcla entre campesino suizo, erudito y algo más. De una naturaleza espiritual. Lo que describe un hombre que técnicamente no debería existir, pero existió. Todos soñamos al igual que todos respiramos. Durante la historia, a los hombres les han intrigado los sueños y les han despertado las pesadillas. Más que ningún otro hombre o mujer antes que él, Carl Jung trabajó para comprender la procedencia de los sueños y su significado. La tarea de Jung fue inmensa: definir y comprender la personalidad humana consciente e inconsciente. La personalidad total del hombre no se puede describir. Su consciente puede ser descrito, pero su inconsciente no. Porque el inconsciente, debo repetir, siempre es inconsciente. Es realmente inconsciente y no se sabe nada sobre ello. No conocemos nuestra personalidad inconsciente. Tenemos pistas, tenemos ciertas ideas, pero no la conocemos realmente. Nadie puede decir dónde termina el hombre. Esto es lo realmente apasionante. El inconsciente del hombre puede alcanzar a Dios sabe dónde, y solo allí podremos hacer descubrimientos. Jung hizo multitud de descubrimientos. Su trabajo empieza con los sueños, pero existe en el mundo real. Fue un erudito cuya determinación de comprender sus propios sueños ha hecho que millones de personas en el mundo entero tuviesen una idea nueva de su propia psicología, sus sueños y sus relaciones. Jung a veces evadía de su familia y sus pacientes en la torre que se construyó en la costa del lago Zúrich, en Bollingen. La torre se convirtió en el foco de su introspección y creatividad. Aquí en Bollingen, Jung encontró un trozo de tierra que era realmente solitario y salvaje. No había esa sensación de que los vecinos se echaran encima. Una vez allí parecía que estabas en otro mundo. Era como si Jung hubiese escogido este lugar para simbolizar y representar su creencia en la integridad del individuo de encontrar su propio espacio. Jung fue muy original, también fue solitario aún en su niñez. En su autobiografía escrita cuando contaba 80 años dijo: jugaba solo. Soñaba o andaba por el bosque solo, y tuve un mundo secreto solo para mí. La forma de mi relación con el mundo fue ya predestinada. Hoy, igual que ayer, sigo solitario, porque sé cosas y debo ocuparme de asuntos que otras personas no saben y normalmente no quieren saber. El trabajo de Jung comenzó con las experiencias de su propia vida interior. Sus sueños le dirigieron hacia la medicina y la psiquiatría. Su psicología analítica nunca fue una teoría científica, pero fue el resultado de observar la vida interior de los pacientes, la búsqueda humana del significado a través de la religión y la mitología de todas las culturas. Esta casa en Kuznach, cerca de Zúrich, era donde estudiaba, pintaba, recibía visitas y veía a los pacientes. Uno de los que llamó a su puerta fue paciente suyo y luego también se hizo analista, un americano de 26 años llamado Joe Wheelwright. No escogimos nuestra profesión, ella nos escogió a nosotros. Pero lo que sabíamos era que estábamos neuróticos del todo y que deberíamos ir corriendo al analista.
En aquellos tiempos nadie se sometía a análisis con la idea de convertirse en analista. Probé muchas cosas, tales como la música, enseñar, escribir, y me sonaban todas las campanas. Se encendían las luces verdes y me di cuenta de que eso sería mi vocación. Yo llamo a Dios Albert. Y esto es lo que Albert tenía pensado para mí, y debería estar de acuerdo. Así que dije que me gustaría ser analista. Y Jung alzó las manos y dijo, Dios mío, pasa siempre, una y otra vez. Los pacientes dicen que quieren hacer lo mismo que yo. Dije, diablos, no soy tan engreído. No es que crea que pudiese hacerlo tan bien como usted. Y él dijo, qué pena. Y dije, no, esto era real, yo soy diferente. Y él respondió, acepto la apuesta. Le gustaban mucho los modismos americanos. El doctor Dieter Baumann es uno de los nietos de Jung y es un analista junguiano que ejerce en Zúrich. No era la clase de adulto que se daría aires de autoridad o de superioridad. Siendo niño, a la edad de 10 u 11 años, me inició en la bebida y en el tabaco. Sí, así era. Cuando estaba de mal humor, podía ser bastante imprevisible y asustaba un poco porque tenía la costumbre de ponerse furioso con ciertas cosas que no había forma de comprender. Pero tan pronto como descargaba su furia, estrés o lo que fuera, empezaba a trabajar de inmediato para saber la causa. Y de allí saldría algo normalmente beneficioso y curativo para él y para la situación. Desde su niñez memorizaba y analizaba sus propios sueños y fantasías. Creía que merecía la pena saber qué eran los sueños y la utilidad que pudieran contener. Fue el primer psicólogo moderno en creer que los sueños eran creativos y relevantes al comprender acontecimientos de nuestra vida real. Antes de ir a la Universidad de Basilea, Jung dudaba si estudiar arqueología, antropología o ciencias. Permitió que decidiera su convicción en la sabiduría de los sueños. En el primer sueño estaba en un bosque oscuro que rodeaba el Rin. Llegué a un montículo, empecé a cavar y después de un rato descubrí con asombro unos huesos de animales prehistóricos. Aquello me interesó enormemente y en aquel momento comprendí que tenía que conocer la naturaleza, el mundo en que vivimos y las cosas que nos rodean. Luego tuve un segundo sueño. De nuevo me encontraba en un bosque. Estaba entrecruzado por corrientes de agua y en el lugar más oscuro vi un estanque circular rodeado de maleza. Medio sumergida en el agua estaba la más extraña y maravillosa criatura, un animal redondo, reluciente, con numerosas células y órganos en forma de tentáculos. Me produjo un intenso deseo de tener conocimientos, así que cuando me desperté, mi corazón latía con fuerza. Estos dos sueños me ayudaron a decidir en favor de la ciencia y eliminaron todas mis dudas. Como analista, el método de Jung era tratar los sueños como hechos que el doctor o el científico pudieran observar. El doctor Gerard Adler, que editó las obras y cartas de Jung para su publicación, tuvo su propia experiencia con la actitud práctica que tenía Jung sobre la psique. Mi primera entrevista con Jung fue muy significativa. Tuve un sueño la noche anterior en que viajé a la India. Vi el gran triángulo de la India y aterricé en algún lugar de la costa. Le conté mi sueño y en vez de analizarlo, sacó un gran atlas. Se sentó conmigo en la silla y me dijo, indícamelo. ¿Dónde estuviste y a dónde viajaste? Dímelo.
Fue muy importante para mí. Me enseñó de inmediato la realidad de la sociedad. La doctora María Luisa von Franz es analista y su trabajo abarca casi tanto como Jung sobre alquimia, cuentos de hadas, símbolos de los sueños, mitología y ciencia. Ahora está gravemente enferma y la doctora recuerda su primer encuentro con Jung y su insistencia en la realidad de la psique. Hablaba de una joven loca que decía que estaba en la luna. Y hablaba de ello tan fácilmente como si hubiera sido muy real. Y siendo racional, estaba indignada y contesté, no ha estado en la luna. Y Jung dijo, sí, ha estado allí. Pensé que no podía ser y dije, ¿en aquel satélite de la Tierra que no está habitado? Nunca ha estado allí. Me miró y dijo, ella ha estado en la luna. Pensé que el viejo estaba loco o que yo era estúpida. Pero luego me di cuenta de que lo que quería decir es que lo que pasa psíquicamente es absolutamente real para la persona a quien le ocurre. Así que de repente me di cuenta de la realidad de la psique. La joven tenía 18 años y venía de una familia culta. A la edad de 15 años había sido seducida por un hermano y sufrido abusos de un compañero de colegio. Desde los 16 años se refugió en el aislamiento y me dijo que había vivido en la luna. Como resultado del incesto, se sentía humillada ante los ojos del mundo, pero elevada en la fantasía. La consecuencia fue un total aislamiento del mundo, un estado de psicosis. Existía fuera de este mundo y perdió el contacto con la humanidad. Al contarme su historia, había traicionado al demonio y se unió a un terrestre. A partir de ahí, pudo volver a la vida real y también casarse. Después consideraba los sufrimientos de los enfermos mentales de distinta manera, porque había penetrado en la riqueza e importancia de su experiencia interior. Para la paciente psicótica, la visita a la luna era una realidad. Al tomárselo en serio y al formar un lazo humano con la joven, Jung la hizo volver al mundo real del que se había escapado. Al final, la psicosis remitió. La forma que utilizó Jung de tratar la realidad de la psique fue innovadora y única. En el fondo, Jung era un típico ciudadano suizo, feliz entre los lagos y montañas. Durante las tardes de verano navegaba en el lago Zúrich, mientras consideraba su investigación de enfermedades psicológicas y el material inmerso en los sueños de sus pacientes. Sus sentimientos, profundamente arraigados por el paisaje suizo, equilibraron sus esfuerzos por conseguir una idea más clara del funcionamiento del inconsciente. Hasta muy mayor conducía por las montañas. De niño fue con su padre al Monte Rique, cerca de Lucerna. Teniendo solo dinero para un billete, Paul Jung envió a su hijo solo en el tren. Estando en la cima de la montaña, Jung escribió más tarde que sentía encontrarse en el mundo de Dios. La realidad de la psique sostenía todo el trabajo de Jung, y fue tal su impacto que nos trajo nuevas palabras a nuestro lenguaje cotidiano. Fue Jung quien primero utilizó las palabras extrovertido, introvertido y persona para significar la máscara que esconde el verdadero yo. Creó la palabra sincronicidad para su teoría de la coincidencia significativa. Con Freud nos alertó de nuestros complejos y nos hizo darnos cuenta de una dimensión inconsciente debajo de la experiencia concreta. Así definió el inconsciente. Todo lo que sé, pero que en este momento no estoy pensando. Todo de lo que estaba consciente una vez, pero que ahora me he olvidado. Todo lo que mis sentidos perciben, pero que mi inconsciente no nota. Todo lo que involuntariamente y sin prestar atención
siento, pienso, recuerdo, deseo y hago. Todas las cosas del futuro que se están formando dentro de mí y que alguna vez llegarán al consciente. Todo esto es el contenido del inconsciente. La investigación nos lleva a la pregunta del inconsciente. Aquí están necesariamente borrosas, porque su inconsciente es algo realmente inconsciente. No tienes objetos, no ves nada, solo puedes hacer sugerencias. Y tenemos que crear un modelo de esta posible estructura del inconsciente porque no podemos verlo. Para este fin, Jung desarrolló el test de palabras asociadas, el más conocido de todos los test psicológicos que proporcionaba la forma de localizar lo que él llamaba un complejo. El test requiere que el paciente diga una palabra como respuesta inmediata a la palabra de estímulo del doctor. La velocidad de la respuesta, el pulso y la respiración del paciente se medían al mismo tiempo. La innovación de Jung fue el considerar por qué algunas palabras del test provocaban vacilación o ansiedad en los pacientes. Empecé a estudiar estas reacciones en el experimento. Cuando la atención o la capacidad de la persona que realiza el test empezara a dudar o desaparecer. Muy pronto averigüé que se trataba de asuntos íntimos y personales, aun cuando no pensaran en ellos cuando estaban inconscientes. Pero sin embargo existía una inhibición del inconsciente que dificultaba la expresión del lenguaje. Fue el comienzo de todo el desarrollo de la psicología junguiana cuando se realizó el test de palabras asociadas y se descubrió que existían extrañas interferencias de algún lugar o de alguien en la forma que intentábamos reaccionar a la respuesta. Por lo tanto, empezó a llamarlo complejo. Mucho de lo que habíamos considerado anteriormente que no tenía sentido no fue tan disparatado como parecía. Más de una vez he visto que aun con estos pacientes se queda en el fondo una personalidad que podría llamarse normal. El doctor Jeffrey Satenova es psiquiatra y analista en Stanford, Connecticut, en los Estados Unidos. Con un ordenador puede medirse el funcionamiento del cerebro con más precisión que pudo hacerlo Jung hace 80 años. La utilización de estímulos visuales o verbales y una fotografía electrónica de la respuesta del cerebro, calculada en microsegundos, representa un descendiente tecnológico del test de asociación de palabras. Básicamente, lo que hizo Jung con el experimento de asociación de palabras fue utilizar un estímulo, luego medir las respuestas fisiológicas y observar cómo tenían correlación con las respuestas psicológicas. Al mismo tiempo, tomaba nota de las asociaciones de los pacientes, los pensamientos que se producían cognitivamente. También observaba el pulso, la velocidad de respiración, el volumen de sangre en el dedo y la conductividad de la piel. Todas son fundamentalmente medidas de ansiedad. No lo concebía así en aquel momento, pero básicamente lo que hacía era identificar los componentes fisiológicos de una reacción ansiosa. El detector de mentiras se basa en el trabajo pionero de Jung. El test de asociación de palabras identificó definitivamente la existencia de una voz inconsciente, aparte de los procesos mentales conscientes de la persona. Lo que revela es que la fisiología del individuo es una entidad separada del ego, así que es como si hubiera una segunda personalidad oculta cuando tomo el detector de mentiras. Si me hace una pregunta que no quiero contestar, diré que no, pero mi hombre oculto dirá que sí. Eso es lo que hace la respuesta fisiológica.
nos dice en términos irrefutables que existe una segunda entidad, un segundo centro psíquico en la psique humana, que está interesada en la verdad. La verdad psicológica se da a conocer en los sueños también, y en los rituales como el festival anual Fastnacht. En toda Suiza, especialmente en Basilea, el orden suizo se deja llevar por el desorden de los flautines, pífanos y tambores. La confusión y el color de un intenso carnaval cuaresmal. Un carnaval de la verdad. Nos dice la verdad sobre las profundidades de la psicología humana que están normalmente escondidas. Si tomamos a los reservados suizos, que de repente estallan, existe algo que no se podría esperar, pero que es, por supuesto, la verdad. Los suizos son realmente personas algo locas. Para los reservados suizos, Fastnacht es una licencia de mala conducta. Jung primero se encontró con la Fastnacht como estudiante de medicina en Basilea y luego llevó a algunos de sus amigos y alumnos a ver esta erupción del inconsciente nacional, dando a conocer tal vez la verdadera identidad de los suizos. La verdadera identidad en un sentido inconsciente. Ellos tenían un lado o una capa que no solían mostrar y les hacía falta la experiencia de la salvaje Fastnacht para poder exteriorizar sus instintos. Para Dieter Baumann, como para su abuelo Jung, la escena de la Fastnacht fue una atractiva expresión libre del inconsciente suizo. En algún momento dado, creo que también tenía que ver con mi edad. Me compré un flautín, empecé a tocarlo y me incorporé. Me gustaba la música y todo el amor, la habilidad y el dolor que la gente sufría para crear la Fastnacht. En Basilea, docenas de estudios se dedican al arte de diseñar y pintar nuevas máscaras todos los años. Jung hizo la observación psicológica de que en la vida cotidiana de todas las culturas, la gente lleva una especie de máscara que él llamaba nuestra persona. El significado original de la palabra en latín fue una máscara de actor. La persona es parcialmente el resultado de las demandas de la sociedad. Y por otro lado, es el arreglo de lo que uno quiere ser o como uno quiere aparecer. Pero esto no es la verdadera personalidad, a pesar del hecho de que la persona está segura de que todo es muy real y honesto, pero no lo es. El modo de actuar está bien si se sabe que uno no es idéntico a la forma que aparenta. Un ritual como Fastnacht permite que salga la verdad inconsciente de la personalidad del individuo. En Fastnacht, todo el mundo lleva una máscara. Con las máscaras puestas pueden insultar a sus amigos o decirles las verdades que durante el resto del año suelen reprimir. Es la máscara que normalmente nos ponemos para tomar nuestro lugar en el mundo. Llevamos una máscara todo el tiempo. Tenemos que ocultarnos detrás de una máscara y tenemos que darnos cuenta de que llevamos la máscara puesta. Persona era algo necesario porque no podemos mostrarnos desnudos ante el mundo. Debemos tener cuidado. Cuando el grupo de Jung visitó Basilea, se levantó a las 3 de la madrugada para ver el Morgenthau. Al acercarse las 4 en el frío febrero,
Se apagan todas las luces de la calle y al sonar las campanas de la catedral, se encienden los farolitos. La banda empieza a desfilar y tocan los pífanos y tambores. Cada banda choca contra la otra y la música pagana tradicional ahoga el frío y los farolillos dan vueltas alrededor de la charanga. Esto es el Morgenstreik que anuncia 3 días de ensueño. Por aquel entonces estaba en el ejército y me encontraba en los barracones, un antiguo monasterio al otro lado del Rin. Y me despertó el llamado Morgenstreik, que significa el golpe de la mañana, significando el golpe del tambor. Así que me fui a la ventana y a lo lejos vi el puente del Rin. Encima de él vi luces que iban de un lado a otro. Fue algo extraño, como si unos duendecillos saliesen del pueblo. Y los tambores, y los pífanos, y aquellas luces y espíritus. Al amanecer las calles están repletas de los ruidos e imágenes de un mundo somnoliento. Pueden verse las máscaras y disfraces más claramente. El carnaval se abre paso por la calle como un grupo improvisado de personajes de los cuentos de hadas. Al salir el sol, el sueño se desvanece. Las máscaras desaparecen o se reemplazan por aquellas más familiares, la persona, permitiendo que los negocios cotidianos de Basilea se reanuden por la mañana como si nada hubiese ocurrido. El desfile principal de Fastnacht invade las calles más tarde. Hay bandas de música que tocan lo que se llama música boogie, una cacofonía estridente de metales que tocan desafinados a propósito. Los participantes pertenecen a pandillas que escogen un tema todos los años para sus máscaras, farolillos y enormes cabezas, al frente de las bandas por las calles. Las pandillas pueden formarse entre un grupo de amigos o grupos profesionales, tales como camareros o científicos o industriales. Existen numerosas pandillas exclusivamente de mujeres, de políticos, ecologistas y personalidades de la televisión. Todos salen en el carnaval como propaganda. Lo que me parece particularmente interesante de Fastnacht es que existan tantos volkis. La figura del volki es el campesino y es un personaje tosco, yo diría muy divertido y por supuesto muy grotesco. Nos recuerda psíquicamente que todos somos en realidad campesinos y debemos cuidar la tierra. Para el nieto de Jun, Dieter Baumann, los volkis reflejan un perdido sentido de conexión con el entorno. Para Jun, tales realizaciones de rituales expresaban el verdadero inconsciente primitivo debajo de la persona tecnócrata de Suiza y Basilea. Es el espíritu de los muertos que vuelve a vivir. Es el espíritu del incesto. No se puede explicar, pero un aspecto es que el consciente sale. Y por una parte es una reconexión con el pasado pagano, con el pasado natural. Creo que Fastnacht es una religión inconsciente.
Fastnacht da expresión a la verdad inconsciente de la psique suiza. La religión inconsciente es un tema que se destacaba en las ideas de Jung. Cuando Jung había terminado sus estudios en Basilea, había experimentado la realidad de la psique inconsciente y la energía independiente de los sueños. En 1900, Jung empezó su carrera profesional. Conoció y se casó con Elma Rosenbach. En 1908, los Jung construyeron la casa del lago llamada Kusnacht, donde pasaron casi 50 años juntos. Profesionalmente, Jung seguía el ejemplo de Sigmund Freud, creador bienes del psicoanálisis y el estudio del inconsciente. Jung y Freud se conocieron en 1909 y sintieron una afinidad inmediata. Jung fue el alumno y Freud el maestro. Hoy día se considera a Freud como el teórico y pensador más significativo, pero la influencia de Jung como psiquiatra práctico es igualmente importante. Es posible ver películas, leer libros sobre Jung y no saber que fue un psiquiatra. Hasta que se hizo viejo y se aburrió un poco, seguía viendo pacientes. Escribió artículo tras artículo sobre cómo realizar la terapia. Existen 1.200 analistas junguianos en el mundo y miles más influidos por las ideas de Jung y psicología biolítica. Él se interesaba por la psicopatología. Tenía algo que decir sobre la depresión, sobre la esquizofrenia y sobre la histeria. Jung consideraba las fantasías esquizofrénicas de un valor no menos importante que los sueños y con la misma realidad de significado para el paciente. Su planteamiento fue totalmente nuevo. Invitó a sus pacientes a dibujar sus imágenes soñadas o sus fantasías y llevarlas a la realidad. Su convicción de la realidad de la psique ha influido en muchos planteamientos modernos sobre las enfermedades mentales. Habrá sido la primera persona en Europa en utilizar la danza, el arte y cosas parecidas como terapia para pacientes. Su punto de vista era que necesitamos expresarnos, y las artes, o lo que llamaba talismanes que producimos, son medios para nuestro crecimiento espiritual. Jung vio al inconsciente como algo creativo e independiente. Freud creía que solo contenía lo que la mente consciente reprimía. Cuanto más investigaba Jung el inconsciente, menos podía estar de acuerdo con la teoría freudiana. Fue después de mis experimentos de asociación cuando me di cuenta de que siempre existe un inconsciente. ¿Qué es el inconsciente, entonces? ¿Consiste meramente de los restos o retales de la actividad consciente o existen cosas que son activas para siempre? O sea, ¿es el inconsciente un factor por sí solo? Pronto llegué a la conclusión de que el inconsciente tiene que ser un factor por sí solo, porque he observado una y otra vez sentimientos, alucinaciones o fantasías de pacientes esquizofrénicos conteniendo motivos que no podrían haber adquirido en nuestro entorno. Jung y Freud eran hombres muy distintos, con planteamientos diferentes. Su ruptura fue a continuación del descubrimiento más original y controvertido de Jung. El inconsciente colectivo, una idea que dedujo de un sueño. Estaba en una casa que no conocía. Era mi casa, y en el piso de arriba había una especie de salón amueblado al estilo rococó. No sabía cómo era el piso de abajo. Allí era todo mucho más antiguo. Esa parte de la casa debía ser del siglo XV o XVI. Los muebles eran medievales, los suelos de ladrillo rojo. Fui de una habitación a otra pensando que debería explorar toda la casa. Me encontré una pesada puerta y la abrí. Una escalera de piedra bajaba al sótano.
Allí me encontré una hermosa habitación abovedada que parecía muy antigua. Las paredes eran de los tiempos romanos, el suelo era de losas de piedra y en una de ellas descubrí una argolla que levantaba la losa y vi una escalera de piedra muy estrecha que seguía hacia abajo. Descendí y entré en una cueva. En el polvo había huesos esparcidos y cerámica rota, los vestigios de una cultura primitiva. Descubrí 2 cráneos enormes, seguramente muy antiguos, medio desintegrados. Entonces me desperté. Estaba muy claro que la casa representaba una especie de imagen de la psique. El consciente estaba representado por el salón. Tenía un ambiente de haberse habitado. El piso bajo representaba el primer nivel del inconsciente. Cuanto más profundo iba, más extraña y oscura era la escena. El sótano romano y la cueva prehistórica significaban tiempos pasados y etapas anteriores del inconsciente. Mi sueño, evidentemente, señaló las bases de la cultura y la historia, una historia de capas sucesivas de conocimiento. Mi sueño constituía una especie de diagrama estructural de la psique humana. Fue el primer indicio de un colectivo debajo de la psique personal. Para los seguidores de Jung, el descubrimiento de un inconsciente colectivo es crítico. Representa una fuente profunda y eterna de imágenes e instintos humanos en la psique que Jung llamaba arquetipos. Esta relación del filo de la investigación psicológica con pensamiento arcaico y una especie de arqueología mental es fascinante para mí y a la vez muy importante por varias razones. Primero, descarta la idea arrogante y pomposa de que existen muchos diferentes acercamientos. Segundo, porque la continuidad de las ideas, pensamiento y cultura parece ser muy importante, particularmente en nuestros tiempos que en todos los sentidos se está atomizando. Necesitamos saber que no somos realmente distintos de lo que éramos cientos de miles de años antes. Los instintos y arquetipos juntos forman el inconsciente colectivo. Lo llamo colectivo porque, con diferencia al consciente personal, no está constituido por un contenido individual o único, sino de uno universal y de ocurrencia regular. Después de su ruptura con Freud, Jung sufrió un profundo trastorno psicológico, lo que llamaba su confrontación con el inconsciente. Cuando murió, creo que había un artículo de fondo en una de las revistas americanas que decía que era realmente un psicótico o un esquizofrénico que se había curado a sí mismo. Jung dimitió de su cargo en el hospital. Se le presentaron sueños y visiones abrumadoras y luchaba por expresar las imágenes de su propio inconsciente a través de la pintura, la escultura y la palabra. Jung, que nunca había sido analizado, inició 4 años de intenso autoanálisis. Solo se puede tratar el inconsciente con imágenes, y tuvo un gran don para tratar con las imágenes. Pero no existe un método especial. Podrías preguntar si existe un método especial que permitiera que Dante anduviese por el infierno, el purgatorio y el cielo. No existía ningún método. Se limitó a hacerlo. En 1920 la crisis había pasado. Jung emergió para seguir 40 años estudiando, escribiendo y trabajando con pacientes. Empezó a considerar que la ruptura entre Freud y él era atribuible a su diferente carácter o tipo, y como podría definirse la perspectiva psicológica en general de la gente. En 1921, Jung publicó el libro Tipos psicológicos. Nunca había conocido nada tan instructivo como aquel libro. De repente tuvimos herramientas con las que trabajar, en vez de intentar exterminarnos los unos a los otros. Podríamos comprender mucho mejor por qué éramos como éramos y por qué hacíamos lo que hacíamos. Fue de enorme ayuda. Fue una revelación.
algo absolutamente revolucionario en nuestras vidas. Los Wheelwright eran pacientes de Jung y los dos se han hecho analistas. Hace más de 50 años, el ayudante inglés de Jung le regaló a Joe Wheelwright un ejemplar de tipos psicológicos, la obra que nos ha proporcionado los términos introvertido, extrovertido y las 4 funciones psicológicas. Jung definió 4 tipos principales observando a los pacientes, amigos y colegas: pensar, sentir, sensación e intuición. Hay una explicación muy sencilla de estos términos y demuestra al mismo tiempo cómo he llegado a tal tipología. La sensación dice que existe algo. El pensar te dice más o menos lo que es. El sentir te dice si es agradable o no. Ser aceptado o ser rechazado. Y la intuición es la dificultad. Existen los tipos intuitivos entre los banqueros, los hombres de Wall Street. Ellos siguen su intuición. Existen estos tipos muy a menudo entre los médicos porque les ayuda en sus pronósticos. Es una especie de esqueleto al que tienes que añadir la carne. Así que es un medio para un fin. Solo tiene sentido tal esquema cuando ves los casos prácticos. Los Wheelwright son un buen ejemplo de la teoría de tipos de Jung y su punto de vista de que los tipos opuestos se atraen y luego sufren conflictos. Todo el mundo sabe que las mujeres sienten y los hombres piensan. Está en la página 3 de cualquier libro que escojas. Pues en nuestra familia ocurre al revés. Yo no soy capaz de pensar en cómo abrir una bolsa de papel. Sin embargo, mi mujer tiene una mente de primera clase. Las mujeres deberían sentir y los hombres deberían pensar. Joe sentía y yo pensaba, hasta que fue al revés. ¿Qué ha significado la teoría de tipología de Jung de forma personal? Pues soy introvertida y pertenezco al tipo sensación. ¿Y eso qué significa exactamente? Sensación significa hechos. Tiene que ser un hecho. No se puede andar con rodeos. Tiene que concretarlo. Tiene que ser blanco o negro. Y en segundo lugar, pensar. Y para una mujer eso no se permitía en aquellos tiempos. Las funciones dominantes de su mujer eran sensación y pensar. ¿Cuáles son las suyas? Intuición y sentir. Somos completamente ¿En ese opuestos. orden? Sí, somos opuestos. Ella es muy introvertida y yo soy algo extrovertido. ¿Algo nada más? Sí, un poco. Sin fanatismo. Se podría decir que es casi la regla. Pero no me gusta hacer muchas para no parecer esquemático. Un hombre introvertido se casa con una extrovertida para compensar. U otro tipo se casa con el opuesto para complementarse. ¿También significaba que estaban ustedes en conflicto? Sí, mucho conflicto. No sabía lo que nos estaba pasando durante la mayor parte del tiempo. Y él estaba desconcertado conmigo. Nos decíamos cosas muy desagradables y había mucha incomprensión. Mi relación con Jane había sido por aquel entonces, igual que siempre, el factor central de mi vida. Así que quería hacer algo para remediarlo. Nuestro matrimonio hubiese tenido que disolverse si hubiéramos seguido así. De modo que eso me atrajo a la psicología junguiana, la de la tipología. Desde entonces me ha fascinado. Y todo el mundo se esconde cuando me ve porque saben que voy a echarles un discurso sobre tipología. Jung tenía 46 años cuando publicó Tipos psicológicos. Su consulta en Kuznets prosperaba. Su reputación aumentaba y se propagaba, pero sus raíces estaban en Suiza. En 1923, Jung compró un solar en Bollingen.
En esta película de aficionado se le ve supervisando el trabajo para la construcción de su torre que se convertiría en su refugio. La erudición clásica de Jung y su habilidad de artesano dejaron su marca en la torre, dando forma y expresión a las imágenes y los símbolos de sus sueños y su fértil inconsciente. Más tarde, se sumergió más y más en su vida interior en Bolingán, donde encontró una profunda paz espiritual. Estoy viviendo mi verdadera vida. Soy más profundamente yo mismo. A veces me siento como si estuviera esparcido sobre el paisaje y yo mismo viviera en cada árbol, en el estruendo de las olas, en las nubes, en los animales que vienen y van, en el cambio de las estaciones. Sin mi trozo de terreno, las obras de mi vida no existirían. El padre de Jung fue un pastor protestante y Jung encontró que la religión era una realidad inevitable de la psique humana. A unos kilómetros de Bolingán existe un monasterio benedictino con su misteriosa Virgen Negra. Jung fue un científico práctico que consideraba el alma y lo espiritual como realidades de la experiencia interior. En el siglo XIX, cuando se trataba la psicología sin el alma, él tenía el coraje suficiente para enfrentarse al alma. El alma humana producía mucho miedo, y lo que le pasó fue tal vez que tenía miedo también, pero supo enfrentarse a la psique. Todos tenemos un lado religioso, y una de las valientes declaraciones de Jung decía que no podemos tratar la psique sin tocar la religión. Para él, las realidades religiosas son realidades porque afectan o producen acontecimientos en nuestra vida psíquica. Jung era un no realista sobre la religión. O sea, no pensaba en los objetos religiosos como seres en el más allá. Creía que su significado más verdadero e intenso estaba dentro de la psique. Por tanto, el verdadero encuentro con Dios era un encuentro con el inconsciente propio. Unos meses antes de morir, Jung resumió el énfasis religioso de sus obras en una carta a un corresponsal inglés. Es una carta increíble. Uno de los párrafos que me afectó muchísimo fue donde dijo: he fallado en mi tarea fundamental de abrir los ojos de la gente al hecho de que el hombre tiene un alma, que existe un tesoro escondido y que nuestra religión y la filosofía están en un estado lamentable. El tesoro escondido es el alma humana. El trabajo de Jung abarcaba más que la observación clínica. Consideraba el significado psicológico de la mitología, los cuentos de hadas, la alquimia, la astrología y los platillos volantes. Recibió doctorados honorarios de todo el mundo en su 80 aniversario en 1955. A pesar de la amplia extensión de su trabajo y pensamiento y la reputación internacional que había adquirido, Jung mantuvo su humor y humildad. Recuerdo que hice un comentario sobre sus conocimientos enciclopédicos, porque él nunca hablaba dando una lección, nunca predicaba. Dijo: cuanto más mayor me hago, era un niño de unos 75 años, cuanto más mayor me hago, dijo, me doy cuenta de que no sé lo suficiente para cubrir del todo la uña del dedo meñique. Hay sitio para más. That I don't know enough to entirely cover my little fingernail, to be room for a bit more. Jung pasó su vida en el trabajo pionero de unir la parte exterior consciente de la psique con las energías más profundas y ricas del inconsciente. Cuando murió y le enterraron en el panteón familiar en el jardín de la iglesia en Kuznach,
el pastor del pueblo declaró que le había dado al hombre el valor de tener un alma otra vez.